Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a entrar ya a un tema un tanto nuevo. ¿Sí? Todavía continuamos con el estudio de la biología celular y el día de hoy vamos a hablar acerca de la división, la división celular. ¿Correcto? Entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy, no sin antes pues agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el maravilloso día que otorgas aquí a cada uno de nosotros. Gracias porque a través de esta plataforma, Señor, podemos llegar a cada hogar de cada estudiante presente para poder, Señor, seguir estudiando, seguir impartiendo conocimiento y aprender mucho más acerca de esta fabulosa ciencia del estudio de la vida. Gracias, Padre Santo. Te pido que protejas a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como idea fundamental, entonces, debemos comprender que la división celular es esencial, ¿sí? Pero debe ser controlada, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender y vamos a comprender de este tema? Primero, que la interfaz es una fase muy activa del ciclo celular en la que tienen lugar muchos procesos en el núcleo y en el citoplasma, ¿sí? También vamos a entender que los cromosomas se compactan por superenrollamiento durante la mitosis, ya vamos a ver ello, y que la mitosis es la división del núcleo en dos núcleas hijas, idénticas genéticamente, ¿ya? Como aplicaciones, bueno, vamos a ver la correlación entre el fumar y la incidencia de cánceres, ¿sí? Vamos a ver como habilidades experimentales, identificar las fases de la mitosis, ¿correcto? A través de imágenes, ¿sí? Porque, bueno, si estuviéramos en un laboratorio, podríamos hacer esta parte de observar, pues, a través de un microscopio, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a tallar ello, vamos a investigar un poco más, así que vamos a entrar de fondo, ¿sí? Mitosis y ciclo celular. La mitosis, ¿sí? Es la división del núcleo en dos núcleos hijas idénticas genéticamente, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Cuando hablamos de mitosis, vamos a hablar de que este proceso se va a llevar a cabo en todas las células somáticas del cuerpo. Profesor, ¿qué son células somáticas? ¿Ya? Son todas las células que están conformando tu cuerpo, excepto las gónadas o también llamadas células sexuales, ¿ya? Las únicas que no hacen mitosis son las células sexuales, es decir, tus espermatozoides si eres varoncito o tus óvulos si eres mujercita. Esas células no hacen, ¿ya? No hacen mitosis, ¿ya? Ellas hacen otro tipo de ciclo celular que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero el resto de tu cuerpo, ¿sí? El resto de tu cuerpo, es decir, las células de tu mano, las células de tu lengua, ¿sí? Las células de tu estómago hacen mitosis, ¿correcto? ¿Qué es lo que debemos recordar entonces? Debemos recordar que las células grandes, ya las células madre, tienen una relación área de superficie y volumen y son menos eficientes que las células pequeñas, ¿ya? Entonces, si un organismo crece, necesita producir ¿qué cosa? Más células, ¿sí? Producto de que nosotros crezcamos es el aumento de más células, ¿sí? Y que cada una de ellas va a necesitar una copia de ADN del organismo, ¿correcto? Entonces, la división celular permite el crecimiento de un individuo produciendo más copias de células. Y también va a permitir que la diferenciación celular tenga lugar, ¿correcto? La división celular en animales ocurre durante todo el desarrollo embrionario, es decir, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Ahora, para la reparación de tejidos, ¿sí? También se necesitan nuevas células, ¿correcto? Para reemplazar las células muertas, dañadas o infectadas. Y la división celular también es necesaria en la reproducción asexual, ¿ya? Que es la autorreplicación del organismo. Como por ejemplo la hidra, ¿sí? La hidra de agua dulce, es un animal que se reproduce asexualmente, es decir, no hay intervención de células sexuales, ¿ya? Por eso decimos asexual, por un mecanismo de gemación, ¿ya? Por un mecanismo de gemación. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que funciona este mecanismo. Hoy día nos vamos a centrar netamente en lo que corresponde a ciclo celular, ¿correcto? Muy bien. Ahora, quiero que presten atención aquí a dos videos, ¿sí? A dos videos sobre la división. Miren cómo se empiezan a dividir, ¿sí? Ustedes ven ahí
dos cositas en forma de celestitas, ¿no? Que se empiezan a separar, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de esos procesos, ¿correcto? Aquí quizás ustedes digan, bueno, ¿qué? Bueno, yo veo dos tiritas que se separan y se forman en circulitos, pero no entiendo, profesor. Muy bien. Ya, cada uno de esos pasos los vamos a ver a continuación, ¿correcto? Ahí está otro, miren. Miren cómo se va formando un circulito, ¿no? Como una especie de globito, ¿sí? Ahí adentro algo está sucediendo, ¿sí? Miren, se ha formado una línea y ahora esa línea se separa, casi parecido aquí, ¿no? Se forma una línea, se separa y se rompe y forma dos globitos, miren, dos burbujitas. Interesante, ¿no? ¿Qué será? Bueno, vamos a estudiar todo ello el día de hoy, ¿correcto? Bien, el ciclo celular. En el ciclo celular vamos a evidenciar dos fases y una de ellas se va a dividir en dos etapas más, ¿ya? Primero, vamos a hablar o vamos a diferenciar la fase de interfase. Esta fase es una etapa de crecimiento en la que la célula va a adoptar su mayor tamaño y va a realizar una serie de síntesis, ¿sí? De proteínas, va a duplicar sus organelas y va a hacer la replicación del ADN. Luego tenemos la fase M, que es la división celular propiamente. En esta fase lo dividimos en dos etapas. Mitosis, ¿sí? Que es la división del núcleo eucariota y reparto exacto de los cromosomas entre los núcleos hijos. Y citocinesis, que es la división del citoplasma entre las células hijas. ¿Ya? Cabe resaltar que la mitosis, ¿ya? El ciclo celular de mitosis va a generar dos células, ¿sí? Dos células diploides, ¿ya? Profesor, ¿cómo así? Es decir, que si la célula madre tenía 23 cromosomas, las dos células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas, es decir, 23 cromosomas, cada una, ¿ya? Por eso decíamos diploides, ¿ya? Muy bien. Ahora, dentro de la interfase, ¿sí? Dentro de la interfase también hay fases. Tenemos tres fases diferenciadas. Fase G1 o GAP1, fase S, o también llamada síntesis o replicación del ADN, ¿sí? Fase S por síntesis. Y la fase G2 o GAP2. ¿Qué sucede en cada una de ellas? En la fase G1, la célula va a realizar sus funciones y construye más organelas, es decir, crece, aumenta su tamaño al máximo, ¿ya? Va a aumentar, va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque justamente va a duplicar todas sus organelas. Va a duplicar la cantidad de mitocondrias que tenga, va a duplicar vacuolas, ¿sí? Peroxisomas, todo lo que tenga lo va a duplicar, ¿correcto? Todo. ¿Ya? Luego de haber pasado la fase G1, viene la fase S. En la fase S es la única donde se va a dar la replicación del ADN, ¿sí? Produciendo una copia exacta de cada cromosoma. Y ustedes ya saben cómo funciona la replicación del ADN, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué se da esto? Para que cada célula hija tenga el número correcto de cromosomas. Si la mamá tenía 16 pares, cada hija va a tener 16 pares de cromosomas. Si la madre tenía solo 2 pares, bueno, cada hija va a tener 2 pares de cromosomas, ¿ya? Con ese fin se hace. En la fase G2 es una fase ya transición porque la célula primero se está preparando para la división propiamente, para entrar a la fase M, y en este proceso pues también continúa el crecimiento de la célula, ¿correcto? Luego tenemos la fase M. En la fase M, en la mitosis, va a haber un reparto exacto de los cromosomas entre cada célula hija, y la citocinesis va a ser la separación del citoplasma en dos células hijas propiamente, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a estudiar cada parte, ¿ya? Pero antes de ello debemos entender tres aspectos importantes. No todas las células hacen división celular, ¿correcto? No todas las células hacen división celular. Algunas entran a una fase G0, ¿ya? Esta fase G0 puede ser momentánea, ¿sí? O puede ser permanente ya, ¿no? Es decir, si es momentánea, la célula en cualquier momento decide volver a hacer su ciclo celular. Pero si es permanente, la célula pierde esa capacidad, deja de dividirse. Un claro ejemplo son las neuronas, ¿ya? Las neuronas son células que entraron en fase G0, es decir, se especializaron y perdieron esta capacidad de dividirse,
¿sí? Perdieron esta capacidad de dividirse. Por eso es que es importante entender que las neuronas son las células más importantes de nuestro cuerpo, ya que si las perdemos por alguna lesión, algún golpe, ¿correcto? Estas células ya no se van a volver a regenerar. Se pueden regenerar, ¿qué cosa? Las conexiones sinápticas entre neurona y neurona. Eso sí se puede, pero volver a recuperar, es decir, si en un golpe yo perdí 10 neuronas y yo voy a decirle a mis neuronas que se dividan, no. Esas 10 neuronas ya las perdí para siempre. ¿Por qué? Porque la neurona es una célula que no se divide. ¿Ya? No se divide. ¿Correcto? Esta es la fase G0. Pierden esa capacidad. El resto de células, por ejemplo, como las células de nuestra mano, ellas sí se dividen. Ellas no han perdido esta capacidad. ¿Por qué? Porque no entraron en una fase G0. Por eso es que cuando nosotros nos hacemos un corte, ¿no? De repente estábamos cortando un tomatito, ¿no? O de repente estábamos cortando nuestro pan y el cuchillo estaba bien filudo y nos cortamos parte de la piel de la mano, ¿no? ¿Y qué sucede? Automáticamente vemos que la célula empieza, ¿no? Nuestra manito empieza a sangrar y ese sangrado propio, después de un tiempito, se seca, ¿verdad? Y se forma una especie de costra. Aparentemente no ha pasado nada, ¿sí? Porque la costra es lo único que vemos. Pero ¿qué está sucediendo debajo de la costra? Tus células, ¿sí? Epiteliales, que son las células de tu piel, están, ¿sí? Están haciendo su trabajo, se están dividiendo para poder volver a cicatrizar. Cosa que cuando se te cae la costra, ¿sí? Tu piel queda como nueva y tú dices, wow, no me pasó nada, ¿no? Te das cuenta, ¿sí? Entonces ahí las diferencias entre células que sí se pueden dividir y células que no se pueden dividir. Otro proceso por el cual va a haber, no puede ocurrir una división celular es por un proceso de apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Una muerte celular programada, ¿ya? Todas las células tienen una duración limitada, ¿sí? Todas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que toda célula tiene un tiempo de vida, ¿ya? Toda célula tiene un tiempo de vida, ¿sí? Al igual que un ser humano nace, crece, se reproduce y muere, la célula también, ¿ya? La célula también. La célula, ¿no? Su nacimiento propiamente viene de la citocinesis, ¿no? Dio origen a dos células hijas, por eso llamamos hijas, ¿ya? Ese es su nacimiento, digámoslo así. Su crecimiento, ya lo vamos a ver en la parte de interfase, crecen un montón, ¿ya? Crecen, crecen, crecen. Su reproducción es la división celular propiamente, y luego llega una etapa en la que ya no se puede dividir, porque llegó su fin, ¿no? Ya es ancianita la célula, entonces ya la misma célula está programada ¿para qué? Para morir. Y a esta muerte celular programada la conocemos como apoptosis, ¿ya? Apoptosis. Lo otro es la necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis vuelta es una muerte celular prematura debido a daños causados por toxinas, por patógenos, por virus, ¿correcto? Eso es necrosis, ¿ya? Eso es necrosis. Por ejemplo, alguna persona que esté en la selva, ¿no? Y sufre un accidente ofídico, es decir, una mordedura de serpiente, ¿ya? ¿Qué sucede? Esta serpiente es venenosa y contiene altas toxinas que al ingresar a tu cuerpo empiezan a dañar tus células. ¿Qué sucede con la piel? Si ustedes ven imágenes, ¿no? O de repente han visto o tienen un familiar que haya sufrido alguna mordedura de serpiente o conocen a un amigo, vecino, qué sé yo, ¿sí? O de repente en reportajes, ustedes van a ver que la piel automáticamente se empieza a hacer negra. ¿Pero por qué? Justamente porque estas toxinas empiezan a dañar, ¿sí? A dañar las células, provocando que las células hagan necrosis, es decir, se mueran. Y si el tejido muere, esa zona tiene que ser amputada. ¿Por qué? Porque es como una manzanita. Si ustedes tienen 10 manzanitas buenas y en medio de ellas colocan una manzana podrida, ¿qué hace? La manzana podrida contagia a las demás, ¿sí? Por eso es que se debe amputar. Esa es la razón por la que en muchas ocasiones, ¿sí? Han escuchado de repente ustedes en el hospital o en alguna clínica que le van a amputar cierta parte. ¿Por qué? Porque su tejido ya murió. Entonces, para evitar que eso se siga prolongando y se tenga que cortar más, ¿sí? Se tenga que amputar una porción del cuerpo más grande,
pues automáticamente se opta por hacerlo lo más pequeño posible para evitar ciertas complicaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, son tres puntos importantes por los cuales la célula no puede hacer división celular. Necrosis, apoptosis o la fase G0, que es una fase de especialización. ¿Ya? Muy bien. Este es el ciclo propiamente, ¿sí? Por eso es una forma de círculo, por un ciclo, ¿sí? Inicia una etapa, vuelve y vuelve y vuelve, ¿sí? Termina en citocinesis y vuelve a etapa G1, S, G2 y vuelve. Esa es la fase, ese es el ciclo de las células, ¿correcto? Entonces, la duración del ciclo celular para una célula típica, es decir, si vamos a promediar el ciclo celular de todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, estamos hablando de 16 horas aproximadamente, ¿sí? Es lo que demora todo el ciclo celular. 5 horas para la fase G1, 7 horas para la fase S, 3 horas para la fase G2 y 1 hora para la división, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender este tiempo? Va a depender mucho del tipo de célula que sea, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de célula que sea. Por ejemplo, las células epiteliales, que son las de la piel, van a tener un ciclo celular mucho más rápido, ¿correcto? Mucho más rápido, sobre todo cuando ustedes están en una etapa pues temprana, ¿sí? En una etapa temprana. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando ustedes son niños, ¿no? Cuando ustedes son niños, infantes, sus células pues están en constante división porque ustedes están en constante crecimiento. En cambio, un adulto, ¿ya? Un adulto va a tardar más en regenerar su tejido que un niño. ¿Por qué? Porque el adulto ya llegó a su crecimiento estándar, ¿sí? Ya está en un sentimiento óptimo, entonces las células ya no están en esa agitación de querer dividirse para que el individuo crezca, ya no, al contrario, ¿correcto? Entonces ellos demoran más, ¿sí? Hay nomás una diferencia, miren, entre edades, ¿no? Un niño, sus células están muchísimo más excitadas para dividirse. En el adulto, estas células pues pierden esa capacidad a medida que uno va envejeciendo, ¿correcto? Bien, vamos entonces a entrar ya de lleno al estudio del ciclo celular. Vamos a primero hablar de la interfase. La interfase es una fase muy activa del ciclo celular en la que tienen lugar muchos procesos en el núcleo y en el citoplasma, ¿sí? El ciclo celular es una secuencia de eventos entre la división de una célula y la otra, ¿ya? En la interfase, ¿sí? En la interfase ocurren muchas reacciones metabólicas, ¿correcto? Como por ejemplo la respiración celular, ¿sí? Además, va a suceder la replicación del ADN, ¿sí? Y la síntesis de proteínas, ¿correcto? También va a haber la duplicación de mitocondrias, de diferentes organelas. En las células vegetales, por ejemplo, y algas, ¿no? El número de cloroplastos también aumenta, ¿correcto? Se sintetiza celulosa, ¿correcto? Hay toda una serie de mecanismos que van a suceder de manera súbita para poder realizar y preparar a la célula para que se divida, ¿correcto? La fase de interfase es una fase de preparación para la división celular. Ahora, como lo habíamos mencionado, algunas células no avanzan de la G1, sino que se desvían y entran a una fase llamada G0 o GAP0, ¿sí? Puede ser temporal, momentánea o puede ser permanente, ¿ya? Normalmente es permanente, ¿ya? Normalmente sucede de manera, pues, duradera, ¿ya? Ya no vuelven a una fase G1, ¿no? Son escasas las células, ¿correcto? Y hay una aclaración, miren cómo empieza el tamaño de la célula, miren aquí en este video, miren, ¿no? Empieza pequeñita, pequeñita, va creciendo, cuando entra a una fase G2, ¿sí? Cuando entra a una fase G2, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Muy bien, ahí si ustedes ven, hay algo azulito ahí adentro, ¿no? Que se empieza a generar, a ser más grande, más vistoso, y miren, llega a la fase G2, ¿sí? Este es G1, fase S, llega a la fase G2 y miren, ya ha llegado a su tamaño óptimo, ¿no? Está muy grande esta célula. Ya está preparada y lista ¿para qué? Para entrar a la fase de división celular, ¿correcto? Entonces, dentro de la fase M vamos a encontrar a la mitosis propiamente y a la citocinesis. En la mitosis lo vamos a dividir en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Hablemos de la profase, ¿ya? En la profase
¿sí? La cromatina, ¿ya? La cromatina se va a condensar. La cromatina es eso que ven de azul, que está así todo bien, bien desparramado, ¿sí? Bien desordenado. Eso de azulito que ven adentro, eso es cromatina. Al condensarse se forman los cromosomas, ¿ya? Una vez que la cromatina se condensa, se forma el cromosoma. Y vamos a ver qué forma tiene el cromosoma, ¿sí? Los cromosomas van a aparecer producto de la condensación de la cromatina con 2 cromátides unidas por el centrómero, ¿ya? Vamos a ver también qué es el centrómero, ¿sí? Muy bien, los centriolos van a emigrar a los polos, ¿sí? A los polos de la célula y van a formar el uso o el aparato mitótico, también producto de que el citoesqueleto se va a desorganizar, ¿sí? Y por último, la envoltura nuclear, ¿sí? Es decir, esto que está rodeando al núcleo, ¿sí? La membrana que está rodeando al núcleo, se desintegra, se desorganiza. Miren, ahí está, ¿no? ¿Vieron cómo se desordenó todo? ¿Sí? Se formaron una especie de X, ¿sí? Ahí están los centriolos, esto es el núcleo, esta membrana nuclear se va a desintegrar, ¿sí? Y los centriolos van a emigrar a los polos, ¿correcto? Ahí empiezan a emigrar, ¿sí? Y ahí esos tubitos que están creciendo es el uso mitótico, ¿correcto? Miren, va creciendo, se va formando el uso mitótico y ya la membrana nuclear desapareció, ¿ya? Miren, nuevamente ahí la condensación de la cromatina y ¡pum! Se formaron los cromosomas, ¿sí? Que tienen forma de X, ¿correcto? Muy bien. Vamos con la siguiente fase. Aquí, estas son 2 cromátides hermanas, ¿correcto? Estas son 2 cromátides hermanas que están formando una especie de X. Esto que está aquí de amarillo, que es como un capuchón, es una proteína, se llama centrómero y es lo que mantiene unida a estas 2 cromátides, ¿correcto? A estas 2 cromátides. La formación de un cromosoma está compuesta por 2 cromátides y como están juntitas se les llama cromátides hermanas, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos a la metafase. Luego de la profase sigue la metafase, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas ya que se han formado se alinean en la placa ecuatorial, ¿ya? Se alinean en la placa ecuatorial. Si ustedes, yo estoy seguro que ustedes están llevando historia, están llevando geografía. En alguno de sus temas, ustedes han hablado del globo terráqueo, ¿no? De nuestro planeta Tierra. Y han hablado de 2 líneas principales, la línea ecuatorial y la línea de Greenwich, ¿cierto? La línea ecuatorial divide a qué cosa? Divide a la Tierra en 2 polos, polo norte, polo sur, ¿cierto? La línea de Greenwich, vuelta, lo divide en 2 hemisferios, hemisferio este y hemisferio oeste, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como aquí los cromosomas se van a alinear justo a la mitad, ¿ya? Dividiendo a la célula en 2 polos, ¿sí? Y cada polo está formado por un centriolo, le llamamos placa ecuatorial, ¿ya? Casi parecido a lo que sucede en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Justamente por esa similitud es que se le puso así, ¿ya? Los cromosomas se van a unir a las fibras cinetocóricas, ¿sí? Están unidos por fibras cinetocóricas que se unen al uso mitótico. Miren, ahí está el uso mitótico creciendo y se une ¿a quién? Al centrómero, ¿ya? Al centrómero. Y el centrómero tiene fibras cinetocóricas que enlazan con el uso mitótico, ¿ya? Miren, ahí está, ya se unieron y miren, ahora se alinean. Se alinean y justo en la mitad se alinean. Por eso se le llama placa ecuatorial, ¿no? Aquí está un polo por un centriolo y aquí está otro polo, ¿correcto? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Estos microtúbulos de cinetocoro son las fibras cinetocóricas, ¿correcto? Todo esto es el centrómero, ¿sí? Todo esto es el centrómero, ¿sí? Y básicamente estos son proteínas, ¿sí? Proteínas. Muy bien, sigamos entonces. Luego tenemos la anafase, ¿ya? La anafase. En la anafase, las cromátides hermanas se van a separar,
liberando cromosomas individuales, ¿ya? Los cromosomas, o mejor dicho, las cromátides hermanas, son arrastradas a los polos opuestos porque los microtúbulos cinetocóricos se van a cortar, ¿sí? Muy bien. Y por ende, la célula va a sufrir un estiramiento, ¿sí? Miren, ahí está. Se empieza a separar, ¿correcto? Y cada cromátide viaja a un polo opuesto, ¿sí? Muy bien. Ya está, ¿no? Ahí empieza a viajar, y se van cada una a un polo, ¿correcto? Muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Luego tenemos la telofase, ¿sí? En la telofase, ¿sí? Es la última fase de la mitosis y aquí los cromosomas se van a agrupar en los polos opuestos y se empiezan a descondensar, es decir, se desempaquetan, ¿ya? Se desenrollan y al desenrollarse van a formar nuevamente la cromatina. ¿Qué sucede además? Aquí la envoltura nuclear que se desintegró en la profase, aquí se reintegra, se organiza nuevamente, ¿sí? Y aparece lógico alrededor de los cromosomas, alrededor de la cromatina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cromatina, cromosomas, son paquetes de ADN, ¿ya? El cromosoma es un paquete súper enrollado, súper condensado de ADN. La cromatina ya es un desenrollamiento, ¿sí? Y sigue siendo molécula de ADN, ¿sí? Muy bien. Y esta última fase ya da comienzo a la citocinesis. Termina la telofase, se reorganiza todo, ¿correcto? Y automáticamente comienza la citocinesis, ¿sí? Ahí está, miren, automáticamente ya aparece nuevamente, ahí está la envoltura nuclear, ¿correcto? Y hay dos núcleos. Ahora la célula está lista ¿para qué? Para dividirse, ¿correcto? Para dividirse completamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, la citocinesis, ¿sí? La citocinesis tiene lugar tras la mitosis y es diferente entre las células animales y las células vegetales. ¿Por qué? En las células animales, ¿ya? En las células animales, ¿qué va a suceder? Miren, la división del citoplasma, ¿ya? O también llamada citocinesis, en los animales, ¿sí? En los animales se va a dar de la siguiente manera. Filamentos proteicos de actina, ¿ya? Ustedes ya saben qué son los filamentos proteicos de actina porque hemos visto la ultraestructura celular, ¿sí? Van a formar un cinturón, ¿correcto? Aquí en el medio, justo a la mitad. Justo a la mitad, ¿ya? Justo a la mitad, y a ese cinturón se le va a llamar anillo contráctil, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a permitir que las células se contraigan, ¿sí? De afuera hacia adentro, ¿ya? De afuera hacia adentro, formando un surco de segmentación que al final, pues, va a permitir la división del citoplasma, ¿correcto? Muy bien. En cambio, en las células vegetales no sucede eso. ¿Por qué? Porque las células vegetales no están compuestas solamente de una membrana plasmática. Están compuestas también o están rodeadas por una estructura dura llamada pared celular. Producto de esto, ¿sí? A causa de que la pared celular es muy dura y rígida, la célula no se puede dividir en dos, dando así, miren, origen a dos células por separado. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a construir un tabique, que está aquí señalado con una rayita roja, un tabique o placa celular, ¿ya? Justo al medio también, ¿ya? Justo al medio, ¿sí? Y esta placa es básicamente vesículas del aparato de Golgi, ¿sí? Del aparato de Golgi se van a desprender vesículas que van a formar un tabique justo al medio, ¿sí? Justo al medio. Van a formar primero dos membranas plasmáticas paralelas y luego se va a depositar ahí mismo, producto de las vesículas de Golgi, se va a depositar celulosa para que se asocien con la pared principal y se forme pues una pared al medio, ¿correcto? Convirtiéndose así en una pared celular que divida a dos células vegetales y propiamente hablar de dos células hijas separadas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, habíamos dicho que el control celular era importante al momento de hablar de división celular.
¿sí? Y es que el ciclo celular, para ir cerrando con el tema ya, pues es un poquito importante, por eso lo estamos tocando al último, tiene dos momentos irreversibles, la replicación del ADN y la separación de cromátides hermanas, ¿ya? Pero existen tres puntos de control que van a verificar cada proceso, ¿sí? ¿Por qué es importante que el ciclo celular tenga un control? ¿Ya? Este control básicamente se da porque hay proteínas, ¿sí? Proteínas que van a ejercer eh, el papel de policías, ¿ya? De policías. ¿Por qué? Imagínense que la célula está en un auto, ¿ya? Imaginen ustedes que la célula está en un auto y llega a un punto de control en el cual está un policía, ¿ya? Y es este primero de acá, miren. Este primero de acá, donde está la G1, aquí, ¿correcto? Aquí. Entonces este policía le dice, señor, documentos, ¿sí? Documentos. Y dice, uy, no tengo. Entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, le dice a toda la célula, stop, ¿ya? ¿Por qué? La célula carece de nutrientes para su crecimiento, ¿ya? La célula, el ADN está dañado y la célula debe ser destruida, ¿ya? Como le dijo que no tenía papeles, entonces tiene que parar, ¿no? Se lo va a llevar a la comisaría, ¿ya? Poniéndolo de manera para que ustedes puedan entender cómo sucede este control. Pero vamos a entender un poco más cómo es que se da, ¿ya? ¿Cómo es que se da? Vamos entonces. Estas proteínas que les digo que ejercen el papel de policías se llaman ciclinas, ¿sí? Ciclinas. Y ellas son las encargadas de controlar cada etapa de la división celular. El ciclo celular es controlado a nivel molecular mediante la activación y desactivación de una serie de proteínas presentes en el núcleo de la célula, ¿ya? Las proteínas CDK, quinasas dependientes de ciclinas, así se le llama, CDK, suficiente con que se aprendan ese nombre, están presentes y se fabrican continuamente, pero en una forma inactiva. Las ciclinas, que es otra proteína, se producen en distintos momentos de la interfase y luego se degeneran, ¿ya? Cuando una ciclina está presente, se une a la CDK y forman un complejo activo, ¿ya? Forman un complejo activo. Las CDK ciclinas activas fosforilan la molécula, ¿no? La moneda universal de energía, que es el ATP. Eso lo vimos en transporte activo, ¿se acuerdan? Algo similar va a aparecer acá, ¿ya? Van a fosforilar ATP, ¿sí? A diversas proteínas del núcleo llamadas proteínas diana, y estas proteínas diana van a desencadenar la replicación del ADN, ¿sí? Y el inicio de la mitosis, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, la síntesis cíclica de las ciclinas va a ir marcando el comienzo de las etapas de la interfase y de la mitosis, ¿ya? ¿Cómo así? Vamos a ver el siguiente cuadro y aquí terminamos con el estudio de la división celular. Miren, hay varias ciclinas diferentes y cada una va a actuar en un punto de control del ciclo celular de manera independiente, ¿sí? Hasta que alcanzan pues un nivel determinado, ¿sí? Y ellas van a ordenar que si la célula no está óptima para continuar con la división, dos cosas. O la célula repara ese daño o automáticamente muere, ¿sí? Automáticamente muere, apoptosis, ¿ya? Primero tenemos a las ciclinas G1, ¿sí? G1 porque están en la fase G1 propiamente, ¿sí? Dentro de la fase G1. Ellas van a coordinar el crecimiento de la célula y el inicio de un nuevo ciclo celular. Están influenciadas por el propio crecimiento y por señales externas a la célula, ¿correcto? Eso es lo que se encargan las ciclinas G1. Luego tenemos una ciclina que está presente entre la G1 y la S, ¿ya? Es decir, en el límite, ¿correcto? Es como decir, en la frontera, ¿sí? En la frontera, ahí en la línea de la frontera, ahí está. ¿De qué se encargan ellas? Ellas van a desencadenar el inicio de la replicación del ADN y la duplicación del centrosoma en células animales, ¿ya? Luego tenemos una en toda la fase S. Ellas van a inducir la replicación del ADN también, siguen en la fase S, G2 y principio de la mitosis para preparar los eventos iniciales de la mitosis, ¿correcto? Y luego tenemos las ciclinas M, que van a influir en la formación del aparato mitótico y la alineación de las cromátides hermanas sobre él, ¿sí? Si se dan cuenta,
Cada una está representada con un color, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, observen por aquí, en el caso de las ciclinas de la fase G1, ellas son las únicas que están permanentes desde la fase G1 hasta que hicieron citocinesis. Miren, ellas son las únicas que están presentes en todo el ciclo, desde la interfase hasta que hizo citocinesis, en todo. Pero las demás sí tienen algo en especial. ¿Por qué? Porque las demás, como por ejemplo la fase que está, las ciclinas G1S, ¿sí? Se empiezan a activar en la fase G1 y automáticamente en la línea es donde están, donde hacen su control, y luego, entrando a la fase S, se degenera, se desactivan, ¿sí? Luego tenemos a las G2, ¿sí? A las S, a las ciclinas S. Las ciclinas S, ¿sí? Las ciclinas S van a iniciar su activación en la G1, ¿sí? Va a iniciar su activación en la G1, pasando por la fase S, ya activándose completamente, y en la fase G2, ¿correcto? Llegan y van a desactivarse a inicios de la fase M, ¿ya? Mírenme, cada una tiene un periodo de vida de activación y desactivación, ¿correcto? Y luego tenemos a las ciclinas M, que ellas empiezan en la S, se empiezan a activar hasta llegar a la fase M, ¿sí? Para hacer su trabajo y luego se degeneran, se desactivan, ¿correcto? Ahí está el control de cada una. Es importante porque, imagínense, si no hay un control y el ADN está dañado, imagínense que la célula llegue a dividirse con un material genético dañado. Se empiezan a especular lo que sucedería en su cuerpo si es que la célula se divide con un ADN dañado. Podrían pasar miles de cosas, ¿ya? Como por ejemplo, que se contraigan enfermedades, ¿sí? Enfermedades autosómicas, es decir, enfermedades genéticas, ¿correcto? Ese es número uno. Número dos, en un hipotético caso de que tu célula del estómago empieza a generar una célula de tus pulmones en tu estómago, producto de un ADN dañado. Por eso es que debe existir un control para evitar todas estas cosas, ¿sí? Para evitar todas estas posibles cosas que pueden acontecer, ¿ya? Tu cuerpo está diseñado tan perfectamente que hay un control para cada etapa, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos culminado con el estudio de la clase del día de hoy, esperando pues que hayamos podido comprender y entender todo este proceso de la división celular. La próxima semana vamos a continuar con otra parte de división celular, ¿sí? Que es importante también. Muy bien, estimados estudiantes, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos la siguiente clase.